Bueno, mi nombre es Florencia Albertoni, hoy es el primer teórico que tienen conmigo en la materia y yo lo que les voy a dar hoy y el lunes va a ser como un teórico en continuado, ¿sí? Fíjense en el cronograma figura como dos teóricos, pero lo hacemos todo como un continuado, es el estudio de los ácidos nucleicos, o sea, qué técnicas se usan para estudiar a los ácidos nucleicos, así como vieron de proteínas, ¿sí? Cómo se estudian las proteínas o cómo se estudian los lípidos. Vamos a ver las de ácidos nucleicos. ¿Qué es la tecnología del ADN recombinante? Esto por ahí es algo nuevo para ustedes, o quizás no, quizás tienen conceptos del CBC. Y cómo se manipulan los ácidos nucleicos para lograr, por ejemplo, organismos genéticamente modificados, ¿sí? Entonces vamos a ver en este orden, este va a ser el orden en que se va a dar la clase. Les quiero aclarar primero que el año pasado había una clase sola de esto, ¿sí? Entonces si alguno cursó el año pasado, vio el teórico del año pasado, este tiene más temas, ¿sí? Y no lo di yo, lo dio Nicolás, que es el que ayer les dio microscopía. ¿Quiénes vinieron ayer? Ah, más o menos son los mismos, está bien. Porque me dijo que les iba a decir algo de la GFP, ¿no? ¿No les dijo? Bueno, no importa. Hola. Dijo. Hola, ¿cómo andás? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Yo seguí más o menos el orden que usa el Alberts, ¿sí? Para plantear el teórico, ¿sí? Pero puse muchas figuras también del Lodish y en algunos casos de los dos, ¿sí? Como siempre, el teórico es como una guía, ¿sí? De lo que ustedes tienen que estudiar y tienen que ir al libro a leer esos capítulos del libro que más les guste a ustedes, ¿sí? Bueno, el ADN es una de las 4 biomoléculas, ¿sí? ¿Cuáles son las otras? O sea, los ácidos nucleicos son una de las 4 biomoléculas. ¿Cuáles son las otras biomoléculas que componen? ¿Proteínas? ¿Qué más? Sí. Bien, muy bien. Bueno, perfecto. El ADN, si ustedes recuerdan la estructura, está en los organismos eucariontes, está organizado en distintas moléculas muy grandes que se llaman como esas moléculas. En los eucariontes. Cromosomas, ¿sí? Está separado en cromosomas y en esos cromosomas el ADN no está como la doble hélice que vemos acá, sino que está fuertemente empaquetado y son moléculas larguísimas, ¿sí? En el ADN procarionte, si bien es una sola molécula lineal, también son grandes secuencias muy largas, ¿sí? Ese ADN cromosómico está enrollado dentro de la bacteria y además en las bacterias existe material genético en forma de plásmidos, que son moléculas más chicas de ADN circular, ¿sí? Autorreplicativas, que se duplican cuando se duplica el ADN de la bacteria y se segregan con la bacteria. Y estos plásmidos están naturalmente en las bacterias y permiten el traspaso de genes entre bacterias. Al ser moléculas más chicas se permite pasar de una bacteria a otra estos genes que le van a dar a la bacteria ciertas características por la cual la bacteria lo va a mantener. Por ejemplo, le va a dar resistencia a un antibiótico. Por eso es el gran problema de cuando se usan muchos antibióticos indiscriminadamente, porque en las bacterias se van pasando sus mecanismos de resistencia a través de estos plásmidos. También en un plásmido puede estar codificado un gen que le permite a una bacteria sobrevivir en condiciones extremas, por ejemplo de alta... ¿Cerrá la puerta, por favor? Gracias. De alta temperatura o condiciones de salinidad muy altas, ¿sí? Estas características especiales están codificadas en plásmidos. Acá en el teórico, cuando hablemos de plásmido, vamos a usar este esquemita así, que es del libro Albert. Ese es el esquema para plásmido. Siempre que vean ese circulito es un plásmido. Bueno, esta característica del ADN de ser moléculas muy largas, además los pares de bases que forman los ácidos nucleicos, ¿cuántas son? Es una gran variedad. ¿Cuántos pares de bases forman los ácidos nucleicos? ¿O cuántos nucleótidos? Sí. 4, adenina, timina, citosina y guanina. Esto hace que al ser moléculas tan largas, con poca variedad de
de los monómeros que lo forman, a diferencia de las proteínas, que tenemos muchos aminoácidos, fue una molécula difícil de estudiar hasta más o menos los años 70. ¿Sí? Fue la que menos se estudió porque era difícil manipularla, o sea, se extraía el ADN, después se lo quería identificar y era todo adenina, timina, citosina, guanina, era inmanejable. A partir del surgimiento, a partir del surgimiento de ciertas estrategias para manejar el ADN, fue que se empezó a poder estudiar y ahora es la molécula más fácil de estudiar. Estas estrategias para estudiar el ADN son cortar el ADN, ¿sí?, en fragmentos más chiquitos para hacerlo más manipulable, pegar el ADN, o sea, volver a ligar dos moléculas de ADN, ¿sí?, así adyacentemente, separar esos pedazos de ADN que cortamos por electroforesis, por ejemplo, hibridizar las cadenas de ADN que están formando esa doble hélice, ¿sí?, hibridizarlos con otras moléculas, secuenciar ese ADN, ¿sí?, saber efectivamente qué bases están componiendo esa molécula determinada, y clonarlo. ¿Saben qué es clonar? Claro, crear copias idénticas. En general, para el ADN no decimos una copia. Cuando decimos clonar el ADN estamos hablando de muchas copias idénticas. Si hablamos de clonar un perro o clonar una persona sería una copia idéntica porque no vamos a hacer muchas. Bueno, todas estas técnicas en conjunto dieron origen a lo que es la tecnología del ADN recombinante y es lo que permite obtener organismos genéticamente modificados. ¿Hasta acá me siguen? ¿Bien? ¿Vamos bien? No vimos nada complicado todavía. Ahora vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Vamos a ir viendo cada una de estas cosas, cortar, pegar, ¿sí? Y después vamos a ir viendo cómo todo eso forma la tecnología del ADN recombinante y los organismos genéticamente modificados. Bueno, primero vamos a repasar la estructura, ¿sí?, del ADN. ¿Qué es esto? ¿Qué muestra esta imagen? Muestra una de las cadenas del ADN. ¿Cómo sabemos que es ADN?' sí. ¿Y qué muestra? Que tiene un extremo. ¿Cerrás bien la puerta? Tiene un extremo 5'. En el 5' que hay un grupo fosfato, ¿sí?, y un extremo 3'. ¿Qué hay en el extremo 3'? Un oxidrilo. ¿Sí? Esto es importante. Recuerdan que en la síntesis del ADN, cuando se va generando una nueva cadena, se va leyendo de una hebra molde y se va adicionando en el sentido de 5' a 3'. O sea, el nucleótido que entra, se produce un ataque nucleofílico entre el oxidrilo y el fosfato y se genera la unión, que esa unión, ¿cómo se llama? Bien. ¿Y cómo es? ¿Covalente o no covalente? Bien. Bueno. Y después, cuando se unen las dos hebras están unidas por medio de ¿qué uniones? Bien. Si alguien no escucha lo que dicen o quieren que lo repita, me dicen. Y esto se da entre las bases, una base púrica y una pirimidínica. ¿Sí? Se une citosina con guanina y adenina con timina. Todo esto lo vieron en el teórico de ADN. ¿Sí? La particularidad es que CG está unida por 3 puentes de hidrógeno y adenina-timina por 2. ¿Sí? Entonces, estas son las bases que están acá. Ven que en su estructura tienen dobles enlaces conjugados. ¿Qué es esto que tiene? Doble enlace simple, doble enlace simple. Esa estructura de dobles enlaces conjugados, no sé si están cursando orgánica o ya lo vieron esto, pero hace que los electrones que están en esos orbitales se muevan, ¿sí?, y absorban a la luz UV. Entonces, cuando estas bases están unidas por los puentes de hidrógeno, esos electrones no tienen tanta libertad y la absorción al UV es bastante baja, que es esto que se ve acá.
con una cadena de ADN, con una doble cadena, ¿sí? Porque las bases están usando parte de estos enlaces de los electrones que están acá para hacer los puentes de hidrógeno con la base complementaria, ¿sí? Con el nucleótido complementario. Entonces, si nosotros de alguna manera separáramos estos puentes de hidrógeno que hay acá, lograríamos que esas bases estén más sueltas y entonces absorban ¿cómo? Más, porque los electrones van a estar libres para absorber al V. Entonces, si vamos calentando esas cadenas de ADN, doble cadena, ¿sí? Vamos calentando hasta que en un momento la energía va a superar la energía de enlace de esos puentes de hidrógeno, entonces se van a separar los puentes de hidrógeno y va a empezar a absorber más esa molécula de ADN. ¿Ven qué es esto que está pasando acá? ¿Sí? Fíjense la absorción de una cadena simple de ADN que ya empieza siendo mayor y a medida que calienta aumenta, pero no aumenta tanto, no da un salto terrible como esta que está acá, ¿sí? La temperatura a la cual la mitad de los enlaces se rompieron, ¿sí? Se separaron esas cadenas, se llama temperatura de melting, ¿sí? O temperatura de fusión para una cadena dada, para una secuencia de ADN, ¿sí? ¿Y qué les parece si yo estoy comparando dos cadenas, ¿sí? Dos doble cadena, una toda de adenina citimina de 10 nucleótidos y otra toda de guanina y citosina de 10 nucleótidos también? ¿Para cuál necesito más energía para lograr el TM? O sea, el TM va a ser más porque en una tengo que romper 20 puentes de hidrógeno y en otra 30. Entonces, a medida que este TM es particular de la secuencia, si yo a la secuencia le pongo más GC, la temperatura que necesito para desnaturalizarla, que se llama desnaturalizar cuando se separan las dos hebras, va a ser mayor. Entonces acá está este gráfico que muestra el TM, o sea la temperatura de melting de las cadenas dependiendo del porcentaje de pares GC. Fíjense, si el porcentaje es casi 0, con 70 grados separo la mitad de las cadenas. Si el porcentaje es 60, necesito ya más de 90 grados para separar eso. Y si es casi 100%, necesito 110 grados para separarlo, ¿sí? Esto lo tienen que tener claro porque les va a servir para una técnica que se llama PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que yo hoy les voy a dar un pantallazo y la van a ver bien en el taller 3, que sería la semana que viene, no, la otra, ¿sí? Y para todo lo que hablemos hoy de complementariedad y demás, necesitan tener estos conceptos claros. Bueno, entonces vamos de lleno a la primera estrategia que les había dicho, que era cortar el ADN, ¿sí? ¿Se acuerdan? Unas moléculas larguísimas, gigantes. ¿Qué vamos a hacer? Cortarlo. ¿Con qué se corta el ADN? Se puede cortar químicamente al azar, así, pero por suerte se descubrieron en las bacterias unas endonucleasas. Endonucleasa quiere decir que son nucleasas, o sea, cortan ácidos nucleicos. Endo es que lo hacen dentro de una secuencia y no por los extremos, ¿sí? Se llaman endonucleasas de restricción, que son enzimas que cortan el ADN. Se descubrieron en bacterias y las bacterias las usaban para protegerse de la entrada de virus, ¿sí? Porque cuando una bacteria entraba un virus, ¿sí? Ácido nucleico extraño, que hace con estas enzimas de restricción, lo corta y lo rompe. ¿Por qué no se corta el ADN bacteriano? Porque la bacteria tiene también enzimas modificadoras que metilan cada tanto las bases nitrogenadas y entonces permiten que esa esté como protegida del corte. Porque las endonucleasas estas van a reconocer unas secuencias palindrómicas específicas dentro de las largas secuencias de ácidos nucleicos. Secuencia palindrómica, ¿saben qué es? ¿No? Bueno, es una secuencia que si la leemos del 5' a 3', acá como es G, A, T, T, C, ¿sí? Y si leemos sobre la otra cadena complementaria de 5' a 3' también, es la misma secuencia, G, A, T, T, C. ¿Ven? Que es la misma en una cadena y la otra, siempre manteniendo aparte la complementariedad. ¿Te sentás bien? Gracias. Si no, me parece que estás como re aburrido y me pone mal. Bueno,
Entonces esta es la secuencia que reconocen la enzima de restricción que se llama EcoR1, ¿sí? ¿Qué quiere decir EcoR1? Eco es de Escherichia coli, la R de restricción y la 1 porque fue la primera que se descubrió en Escherichia coli. Entonces es la primera enzima de restricción que se descubrió y es la más conocida y la más estudiada y una de las que más se usa. Fíjense que cuando esta enzima de restricción corta la cadena, corta acá y corta acá. Se separan las dos cadenas, ¿qué queda acá? Un fragmentito monocatenario, ¿sí? Pequeño. Y en el otro extremo que cortó también queda un fragmentito monocatenario. Esos dos fragmentos, si se vuelven a juntar, ¿qué les va a pasar? Se van a volver a unir porque la adenina se va a unir con la timina por puente de hidrógeno, la citosina con la guanina y se va a volver a pegar. Por eso se llaman esos extremos, cuando queda así monocatenario, una colita monocatenaria, se llaman extremos cohesivos. Cohesivos, ¿saben qué es? Que se pega, sí, que tiene cohesión. Por eso también se lo llama. En inglés es como está ahí sticky, que es pegajoso, ¿sí? Extremos pegajosos o cohesivos. Pero hay otras enzimas, como esta, HPA1, que genera extremos romos, ¿sí? Los extremos romos que se generan se pueden volver a pegar, pero es un poquito más difícil porque no tienen complementariedad, se tienen que encontrar y unirse con medio de una ligasa. Sí. Perdón, no entendí si es como que los separan y los ponen uno al lado de otro, tipo en la secuencia electrónica. Sí, no entiendo. Los extremos cohesivos como que ahí están uno al lado del otro y antes estaban uno arriba del otro. Claro, porque corta por acá. La enzima corta acá, acá y acá. Entonces se separan. Suponete que está en un tubo de ensayo, los separaste con mucha agua, no se encuentran más. Si hay muchos y poquito el volumen, se van a encontrar, pero normalmente no se van a encontrar. Se separan y queda cortado el ADN. ¿Vieron el plásmido que les mostré yo? El circular. Si lo cortamos, queda abierto, queda lineal, ¿sí? Les digo que se puede volver a plegar porque es una de las estrategias de las que se tomó ventaja, digamos, para hacer todo el ADN recombinante, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, pregunten si tienen dudas como ella, porque se va sumando. Sí. Tengo una consulta, porque dijiste que eran secuencias palindrómicas. ¿Esto sí. es para tos o solo para virus? No hay virus acá. Porque yo había entendido que las bacterias hacían esto para defender. No, las bacterias tienen normalmente estas enzimas para defenderse de virus. Cuando entran los ácidos nucleicos del virus, tienen estas secuencias. Fíjate que son secuencias cortitas, son de 4 a 8 pares de base. O sea, en un ADN genómico largo, siempre en algún lugar van a estar estas secuencias. Entonces, los virus las tienen y la bacteria por eso rompe su ADN. Y el ADN que nos interesa estudiar a nosotros también va a tener estas secuencias, ¿sí? Es más, la bacteria tiene esas secuencias, pero ¿qué hace? Se mete metilos por acá, ¿sí? Para que la endonucleasa ya no lo reconozca como esa secuencia palindrómica sin metilar que reconoce. Entonces su ADN está protegido. ¿Ahí vamos? Bueno, y acá les muestro ejemplos de otros cortes. Otras enzimas, GIM3, actualmente hay como 100 enzimas que se comercializan, ¿sí? Todo esto que vamos a ver en esta clase van a ver que no hay nadie que haya... Sí. Había dicho que hay extremos cohesivos, ¿y cuáles eran los otros extremos? Romos. Romo es una punta roma, es como que no tiene punta. ¿Le suena de otro lado la palabra romo? Nunca la habían escuchado. No sé en qué otro ejemplo. Si a alguno se le ocurre un ejemplo. O sea, perdón, el extremo cohesivo es esta como secuencia monocatenaria que te queda cuando ya se cortó. Son dos extremos que se van a volver a pegar, sí. O sea, esto, sí. Y romo, fíjate que se corta y no queda una colita monocatenaria, entonces es más difícil que se vuelvan a encontrar. Bueno, todo lo que vemos ahora en ADN recombinante y esta clase de ADN son todas cosas que existían en la naturaleza, los investigadores las descubrieron y las adaptaron para usar en nuestro beneficio, ¿sí? No es algo que uno dice,
inventé una enzima de restricción que corta, ya existía, ¿sí? Se la descubrió y se la manipuló. Bueno, acá tienen una lista de un ejemplo de enzimas de restricción. Fíjense todas las que hay, acá les dice de qué bacteria vienen. ¿Ven? Esta BAM es de Bacillus amyloliquefaciens, les dice el sitio de reconocimiento y les dice si el extremo que genera es cohesivo o romo como esta, ¿sí? Fíjense que no se repiten y que en todos los casos son palindrómicos, ¿sí? Hasta acá vamos bien, ¿no? Bueno, entonces yo podría hacer con estas enzimas de restricción, cortar el plásmido que les mostré, ¿sí? En las bacterias, cortarlo con una enzima, con EcoR1, agarrar un ADN que a mí me interese, cortarlo con las mismas enzimas en los extremos, y entonces quedarían extremos cohesivos en el plásmido y en el ADN que a mí me interesa, ¿sí? ¿Y qué podría pasar entonces? Que esos se vuelvan a unir y se cierre este plásmido nuevamente, quedando el plásmido, ¿sí? Con un fragmentito de ADN que viene de otro lugar que a mí me interesaba por X razón, ¿sí? Esa molécula que tiene secuencias que provienen de dos orígenes distintos y que yo mezclé en una sola molécula, es una molécula de ADN recombinante. Eso es el ADN recombinante. Para que lo vean ejemplificado acá de nuevo, ¿sí? Acá está la secuencia de EcoR1 para que la recuerden. Hay un fragmento, imagínense que este es el fragmentito que queda cuando corto el plásmido con EcoR1. Y estos de acá son fragmentos de ADN genómico que corté con otras enzimas. Y uno de ellos lo corté con EcoR1. ¿Cuál es? El primero, ¿ven? Que tiene el extremo cohesivo igual que este de acá, ¿sí? Que está hecho con EcoR1, que serían estas TTAA. Entonces, cuando yo mezcle todo eso en un tubito, ¿quién se va a pegar con quién? El fragmento del vector con el 1 este que ustedes me marcaron acá. Se van a unir y van a quedar unidos por ¿qué enlaces? ¿Cómo eran esos enlaces que me dijeron? ¿Cuáles? Puente de hidrógeno, que es no covalente, ¿sí? Que a pesar de que son enlaces de baja energía, al ser muchos se unen fuertemente, pero para que quede realmente sellado ese ADN recombinante faltaría esta unión entre el extremo 3' y el 5'. ¿Quién catalizaba esa unión fosfodiéster? Una ligasa, claro, la puede catalizar, no sé, una polimerasa, cualquiera. Pero en este caso la ligasa, ¿se acuerdan? Saben de replicación cuando se hacen los fragmentos de Okazaki, que después pasa una ligasa que los une. Bueno, esto es lo mismo, se tomó una ligasa que ya existía en un bacteriófago, se agrega a esta mezcla y obtengo un ADN recombinante, todo unido con las uniones covalentes que hacen falta y las no covalentes. ¿Vamos bien? Bueno, ya vimos cortar y pegar. ¿Qué pase, decirle? ¿No quiere? Bueno, otra cosa que se puede hacer con el ADN es separarlo, ¿sí? Separarlo mediante electroforesis en un gel. ¿Se acuerdan que uno de los problemas del ADN era que era una molécula larguísima y difícil de manipular? Entonces, si yo agarro estas enzimas de restricción, EcoR1, BAM, H1, varias, y corto el ADN, en todas las secuencias de genes y en toda la secuencia de ese ADN va a haber sitios de restricción para las enzimas seguro, no es que ustedes tienen que buscar, ¿sí? Va a haber, si quieren cortar al azar, ponen las enzimas y el ADN se va a cortar. Ahora, ¿qué hago con todos esos pedazos de ADN cortados, unos más grandes, otros más chicos? Lo que puedo hacer es separarlo por electroforesis, ¿sí? Entonces se hace una electroforesis en gel. Ay, salió mal esta figura de baja calidad. Bueno, es una electroforesis la misma que vieron para proteínas, ¿sí? Que separa, es un gel con poros que va separando por ¿qué característica? Por tamaño o peso, claro, por peso, que depende del tamaño. Entonces, hola, cerrá por favor.
Esas partículas van a ir migrando, si en este caso no hay que ponerles SDS ni nada, porque al ponerlos en un buffer, como tienen esos fosfatos, en un buffer adecuado, hacemos que el fosfato exponga su carga negativa y van a migrar hacia el polo positivo cuando apliquemos una diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, van a ir migrando y las más chiquitas van a estar más abajo y las más grandes más arriba. El ADN es incoloro, no lo voy a ver, yo voy a ver el gel que se va... Le ponemos un colorante para ver el frente de corrida y nada más, no veo el ADN. Entonces se usan unos reactivos intercalantes que se meten entre las bases del ADN, ¿sí? El más conocido es el bromuro de tidio, y cuando se une al ADN florece, ¿sí? Se le da con luz UV y se ve de esta manera, que se ve acá, o de esta manera que se ve acá. Este es el gel de agarose, saben que es un gel gruesito y se corre así horizontalmente en la plaquita. Y eso me permite ver las moléculas de ADN de distinto tamaño, ¿sí? Si las moléculas de ADN tienen entre 300 y 1000 nucleótidos, se utilizan estos geles, o incluso pueden ser más grandes todavía, ¿sí? Geles de agarosa. Y si las moléculas son muy chiquititas, las que estoy estudiando, entre 10 a 500 nucleótidos, se utilizan geles de poliacrilamida, que es el mismo material que se usa para separar proteínas, ¿sí? Bueno, estos reactivos intercalantes, como se intercalan en el ADN, el bromuro de tidio es re tóxico, porque imagínense que entre en sus células y se intercale en su ADN, lo muta todo, ¿sí? Ahora surgieron algunos reactivos para visualizar el ADN que no son tan tóxicos, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo de un gel de poliacrilamida, ¿sí? Que se revela, en este caso no con bromuro de tidio, sino que se usan nucleótidos marcados que emiten radioactividad y se hace como un revelado con una placa radiográfica, como esta que tengo acá, que las traje para mostrarles cuando lleguemos a otro punto del teórico, y se ven así las banditas, ¿sí? Estos geles también se pueden teñir con fluorescencia, con plata, con otros colorantes, hay varias variantes. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Me dicen cualquier cosa? ¿Tienen dudas de esto? No, bien. Bueno, otra cosa que se puede hacer es hibridizar con sondas marcadas, ¿sí? ¿Qué es una sonda? Es una secuencia de ADN. Espera, que ahí dice ADN o ARN. Es una secuencia de ADN que me permite hacer la complementariedad con ADN o ARN. Ojo que el PDF no va a estar. Bueno, entonces, hibridizar con sondas marcadas. Para hibridizar, o sea, hibridizar es tener el ADN, su estado natural es en doble cadena, pero ya vimos que si lo calentamos o lo ponemos en una solución de pH distinto, ¿qué va a pasar? Se va a desnaturalizar, va a quedar cadena simple. Y cuando está de manera de cadena simple, yo puedo agregarle otra molécula de ADN que sea complementaria y que se una a esa molécula original. ¿Me siguen? Esa molécula que se le puede agregar por complementariedad de bases, que se va a unir, se llama sonda, ¿sí? Es una secuencia de ADN de cadena simple, cortita, en general tiene 20 nucleótidos, que está marcada de alguna manera para que yo pueda identificar una secuencia de interés, ¿sí? Perdón, ¿lo podrías repetir de cómo ¿Qué? es el mecanismo? No, esto es nada más para mostrarles. El ADN está de doble cadena, naturalmente. Si lo calentás, se separan las cadenas. Y si bajás la temperatura, esas cadenas se vuelven a unir. Vuelve a estar doble cadena, es como que se renaturaliza. Vuelve a estar casi en el estado original. Pero si cuando volvés a renaturalizar, así cuando volvés a bajar la temperatura de vuelta, le agregaste una sonda que es un pedacito chiquitito de ADN que es complementario a esa secuencia, parte del ADN se va a volver a renaturalizar y parte se va a unir a la sonda marcada que yo metí ahí en ese tubito o en esa membrana o en lo que sea. ¿Hasta ahí va? Entonces me permite verlo porque esa marca, esa sondita,
Ven acá tiene, por ejemplo, fósforo 32, o sea, tiene una marca, emite radiactividad. Si le pongo una placa de radiografía, pega en la placa y voy a ver una cosita negra en la placa. ¿Y qué tanto se tiñe depende de la cantidad de nucleótidos de la sonda? No, va a depender de la cantidad de marca que tiene. La sonda tiene un extremo marcado. Después puedes tener 10 nucleótidos, 15, 20, ¿sí? Si vos tenés 1000 sondas vas a tener más marca, y si tenés menos sonda vas a tener menos marca. Y la marca puede ser fluorescente también. Sí. ¿Se agrega en un tubo de ensayo? Sí, lo puedes agregar en un tubo de ensayo. Ahora vamos a ver en una membranita de nitrocelulosa, como si fuera un Western blot, pero en una membranita que hay ADN, que ahora vamos a ver bien cómo llegó ahí y todo eso. No me quiero adelantar. Bueno, estas sondas también pueden ser fluorescentes y sirven, por ejemplo, para hacer esta técnica que se llama FISH, que es hibridación in situ con fluorescencia para ver el cariotipo humano, ¿sí? ¿Qué se hace? Se conocen ciertas regiones, ¿sí?, características de cada cromosoma y se hacen sondas marcadas con fluorocromos. Esto Nico les dio ayer. Claro, bueno. Él les debe haber explicado mejor la parte de los fluorocromos. Bueno, le hacen sonditas cortitas, se unen, por ejemplo, a secuencias del cromosoma 1, a secuencias del cromosoma 5, y entonces yo puedo ver cada cromosoma de un color distinto, y eso permite detectar si hay de lesiones, bueno, si es XY, acá había por una de estas una traslocación, ¿sí? Estudiar el cariotipo, como se los dio él, ya está, ¿sí? Esto es hibridación, una de las técnicas. Yo no necesito detectar todo el cromosoma. Conozco una partecita, le meto una sonda que detecte eso, que solo está en el cromosoma 8, por ejemplo, y lo veo verde y listo, veo el... Ah, no, es rojo el 8, bueno. ¿Me siguen? ¿Va bien? Bueno. Otra técnica que se basa en la hibridación de ácidos nucleicos con una sonda es una técnica que inventó este científico que se llama Edwin Southern, ¿sí?, que le dieron el premio Nobel, ganó un premio Nobel, sí, creo que 2 ganó. ¿Cómo es la técnica de transferencia de Southern? También es para identificar determinadas secuencias del ADN. Imagínense que tienen todo el ADN genómico de una, qué sé yo, una mosca, un gusano, de lo que sea, y lo quieren detectar un gen en particular o quieren detectar un fragmento en particular, del cual ustedes conocen una secuencia. Entonces se corta ese ADN con enzimas de restricción, va a cortar al azar en pedacitos de distinto tamaño y se van a correr en un gel, ¿sí?, de agarosa. Según el tamaño se van a separar esos fragmentos. Después ese gel se pone en contacto, ven acá está el gel, hay una solución alcalina, se pone una membrana de nitrocelulosa, que es esta que está acá verde, ¿sí?, y cuando va subiendo el buffer alcalino por capilaridad va a ir arrastrando a esas moléculas de ADN y va a hacer que esas moléculas se peguen en esa membrana de nitrocelulosa, que es como un papelito. Entonces voy a sacar así de arriba del gel un papelito, tengo que creer que ahí está el ADN porque todavía no se ve nada. ¿Y qué voy a hacer con ese papelito de nitrocelulosa, que acá no se ve nada, está el ADN pero yo no lo veo? Lo voy a hibridizar con una sonda de ADN, acá dice, o ARN. Pasa que las sondas de ARN son mucho más inestables, por eso le saqué la palabra ARN ahí de sonda, pero bueno. Lo vamos a hibridizar con una sonda marcada para buscar, por ejemplo, imagínense que están buscando en una especie si hay un gen similar a un gen que vi en un gusano, si en la mosca hay un gen similar. Entonces hago la sonda con la secuencia del gen y la hibridizo acá y veo que realmente estaba esa secuencia en ese fragmento de ADN que cortado por las enzimas de restricción, y veo que se marcó un fragmento de ADN de un tamaño determinado, ¿sí? Acá tienen otro esquemita de cómo funcionan las sondas, ¿sí? Tengo el ADN, cuando está acá en el papel de nitrocelulosa se desnaturaliza el ADN para que esté simple cadena, ¿sí?, y la sonda pueda hibridizarse con su secuencia complementaria.
Entonces acá tenemos el ADN desnaturalizado, una sonda con un fluoróforo y se une, cuando encuentra su secuencia complementaria se va a unir y va a fluorescer, y ahí es donde yo voy a ver esa molécula de ADN. Fíjense que la molécula de ADN que se detecta es más grande que el tamaño de la sonda, ¿sí? La sonda es como que me marca un pedacito y me dice, acá está esta secuencia, después todo lo otro que sigue, yo no sé cómo es. Como Southern inventó el Southern para ADN, a otro se le ocurrió hacer lo mismo pero para detectar ARN, y no sé cómo se llamaba, pero se le ocurrió ponerle Northern de nombre a la técnica, como haciendo como el juego de palabras, como se llamaba al sur, este es al norte, ¿sí? Bueno, es lo mismo, se extrae todo el ARN, ¿sí? Porque con el Southern yo puedo estudiar el ADN genómico, por ejemplo, saco una célula de la piel mía, ¿sí? Corto el ADN en pedacitos, está representado todo mi ADN, ¿sí? En cambio, si yo agarro de esa célula de la piel solo el ARN mensajero, ¿qué va a estar representado ahí? Los genes que se expresan en la piel, o sea, los genes de una proteína de la neurona no van a estar ahí, entonces me saco de encima un montón de cosas. Es más para estudiar la expresión de los genes que se expresan en un tejido en particular. Entonces, de ese tejido que quiero estudiar, no sé, el hígado, el riñón, lo que sea, se extrae el ARN mensajero, se lo corre por una electroforesis, ¿sí? Pongo de vuelta una membranita de nitrocelulosa, papel de filtro, ven todo lo mismo. Entonces los ácidos nucleicos se transfieren a la membrana cuando pasa el buffer ese alcalino y quedan en esa membranita. Entonces tomo la membranita, están las moléculas de ARN que a mí que yo extraje, están todas representadas, todos los ARN que se están expresando en mis células de la piel, y voy a ponerlo en contacto con una sonda marcada de un gen que a mí me interesa ver si se está expresando en ese momento en esa célula. Entonces cuando lo marco puedo ver que en estas posiciones se pegó la sonda, ¿sí? La sonda esa que marcaba, y puedo ver, por ejemplo, que esa sonda marcaba, tiene una secuencia particular, puedo ver que hay distintos mensajeros que tienen esa secuencia de distintos tamaños. Eso podría ser porque se están haciendo splicing alternativos o distintas cosas que expliquen este resultado en esta membranita de nitrocelulosa. Entonces, la transferencia de Northern es para estudiar ARN por hibridación, ¿sí? O hibridización. Por ejemplo, acá, sí. Cuando va pasando la sustancia alcalina y pega las moléculas de ADN o de ARN en sí. este caso a la celulosa esa, sí. ¿por qué se pega? Porque son negativas y la membrana las atrae, sí, pasan por capilaridad y quedan adheridas, se pegan así. Fíjense, acá hay una transferencia de Northern hecha en células para detectar el ARN mensajero de la beta globina, y es en células tumorales que no están diferenciadas, entonces no expresan beta globina. Pero cuando se las deja diferenciar un tiempo, 24 horas o 96, empiezan a expresar ese mensajero, y es lo que querían detectar acá. Si hubieran estudiado el genómico, ¿sí? El gen de la beta globina iba a estar en el ADN genómico, porque están todos los genes, pero no voy a saber si se estaba expresando o no, ¿sí? Después diseñaron una técnica similar o bastante similar, que es el Western blot. ¿Les suena el Western? ¿Lo vieron? ¿Para qué? ¿Para detectar qué? Proteínas. Bueno, es similar. Entonces dijeron, ya está Southern, Northern, le ponemos Western, pero no tiene nada que ver con nada, ¿sí? Ven, ahí les puse el cosito. Y después hicieron otra técnica para detectar glicoproteínas y le pusieron Eastern, pero esta no sé, yo nunca hice, no se usa tanto, no es tan conocida. Pero bueno, todo porque él se llamaba Southern. No sé, si se hubiera llamado perro, capaz que el Western se llamaba gato y sí, cualquier cosa, no tiene nada que ver. Pero bueno, eran re grosos, dijeron, ay, le voy a poner Western o Northern,
y pasó. Bueno, entonces cuando... Sí. ¿Qué era para qué? ¿Qué cosa? ¿El ISTER para qué era? Para cosas glicosiladas, glicoproteínas, glicolípidos. Pero ni te gastes ni media neurona en acordarte eso. Solo es por, no sé, vas a una reunión y decís, ay, ¿saben que estudié esto y eso? Es como un dato de color para tirar ahí. Bueno. Entonces, la transferencia de Southern, que basa su fundamento en la hibridización con una sonda, o esta técnica de Fish, que también hibrida el cromosoma con una sonda, reconocen ciertas secuencias de esa gran molécula de ADN, pero no me están secuenciando todo. De hecho, yo les mostré acá que solo... ¡Ay, se me fue el láser! Ven, de hecho acá yo sé que esta secuencia hibridizó con esto, pero el resto acá puede estar mutado. Yo no sé qué pasa más allá, porque no está secuenciando, no estoy viendo base por base del ADN que hay ahí, sino estoy diciendo esta secuencita de 20 nucleótidos está y un montón más porque viene el gel, que era una molécula re grande, pero el resto no sé qué tiene. Entonces, para eso existe la secuenciación, ¿sí? Vamos a ver el método de Sanger, que es el que lo inventó, que también se llama método del didesoxído o método de terminación de cadena. Ahora van a ver por qué. Bueno, ya saben, ¿no? El ADN está formado por DNTPs, ¿sí? Desoxinucleótidos trifosfatos, ¿sí? Si yo tuviera, y cómo ocurre la síntesis del ADN, necesito de ese oxidrilo en 3' para que se sigan adicionando más nucleótidos. Bien. Si yo tuviera un didesoxi, o sea que no tiene oxidrilo acá ni tiene oxidrilo acá, y lo agrego a una cadena que están haciendo, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Deja de crecer. ¿Vos qué dijiste? Que no se puede hacer el ataque nuclear. No se puede hacer el ataque. Ella está con orgánica ahí bien, ¿no? Yo ya ni sé, me acuerdo el nombre nada más. Bueno, entonces, cuando meto un didesoxi se frena, por eso se llama determinación de la cadena. ¿Sí? Acá tenemos la estructura, esto mismo, pero es un libro y el otro, ¿sí? Ven, acá tienen el oxidrilo y en didesoxi evita, acá lo decía, bueno, evita la elongación, ¿sí? Igual lo sabían, ¿no? Entonces ahora presten atención, porque por ahí esto, si no prestan atención, es medio confuso. Yo voy a meter en un tubito la molécula, muchas copias de la molécula, ¿sí? Que yo quiero secuenciar, ¿sí? Que está acá, ¿sí? La molécula de ADN simple cadena que será secuenciada, ¿sí? Se pone un cebador para la polimerasa. ¿Qué más se pone en el tubito? Precursores normales de ATP, o sea, de adenina, citosina, guanina, timina. ¿Qué tenés ahí, el PDF vos? Sí. Meto muchos de esos, ¿sí? Y en ese tubito, naranjita, en este caso, ponemos un poquito en menor proporción de didesoxi ATP, ¿sí? Solo uno, no meto ATP, GTP, solo uno, didesoxi ATP. Entonces, cuando se va sintetizando esta cadena, ¿sí? Y bueno, y pongo polimerasa, la temperatura, todo lo que necesita para andar la polimerasa, va a empezar a copiar la cadena. Entonces va a haber una guanina, mete una citosina, que tiene acá normales, ¿sí? Ve una timina, mete una adenina. Adenina tiene las normales y las didesoxi, ¿sí? En menos proporción. Hay más chance de que agarre una desoxi, entonces lo mete, sigue elongando, ¿sí? Una guanina, mete una citosina, así. Cuando llega, es esto mismo que está acá, ¿no? Citosina, guanina, guanina, guanina. En un momento llega acá, lee timina y va a agarrar una adenina y agarra la didesoxi. Entonces, esto si ustedes lo escriben no van a decir agarra, ¿no? Esto es como así coloquial para explicarles. O sea, la polimerasa cataliza la unión del nucleótido didesoxi con la cadena naciente, todo bien escrito, ¿sí?
¿Y qué va a pasar ahí con esa cadena? ¿Sigue? No, se va a frenar. Esa cadena va a quedar ahí cortita. Va a haber otra cadena en el mismo tubo que cuando se la empieza a sintetizar, cuando agarra esta adenina, agarra la didesoxi, entonces se frena ahí. ¿Sí? Porque piensen que hay muchas de estas moléculas de ADN. Yo pongo en el tubo un montón de moléculas. Otra se va a frenar acá. ¿Sí? Otra se va a frenar acá y otra acá. Entonces, ¿qué me va a quedar en el tubo ese? Que vamos a llamar el tubo A porque tiene las adenina didesoxi. ¿Qué me queda? Cadenas de tamaño variado. Cadenas que son copias de la que yo quería secuenciar de tamaños variados. O sea, de los tamaños que corresponden a donde está la presencia de A. Si yo acá encuentro una cadenita de 3 nucleótidos, es que ahí había una A. Es que, no, perdón, de 4 es que ahí había que poner una A y tomó un didesoxi. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Vos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces yo les hablé de un tubito, pero vamos a tener 4. ¿Qué se imaginan que va a haber en el tubo de al lado? Con diferentes bases. Claro, todo lo mismo, pero las A van a ser todas desoxi, pero las GTP van a ser algunas un poquito didesoxi, ¿sí? O TTP o CTP o GTP. Entonces voy a tener 4 tubitos distintos, ¿sí? En este tubo va a pasar lo mismo, voy a tener el primer y cuando aparezca la primera vez que tiene que tomar una T, va a ocurrir que tome una T normal, ¿sí? O sea, desoxi TTP, o que agarre una didesoxi. Si agarra didesoxi, se frena esa cadena. Entonces voy a tener en este tubo las cadenas de distinto tamaño, todas terminadas en timidina, ¿sí? En el tercer tubito voy a tener del tamaño que termina en C, ¿sí? Cada vez que aparezca una C voy a tener una de ese tamaño. Y en el último lo mismo, ¿sí? Fíjense que tenemos el ADN de cadena simple, el cebador. Ese cebador está marcado con algo, con fluorescencia o radiactividad, para que después, ahora ven que el paso que sigue es correrlo en un gel para poder ver todas esas banditas, ¿sí? Todas esas moléculas de distinto tamaño. Una pregunta que no Sí. entendí. Eso de que las bases de hidroxi, o sea, que no tengan el oxígeno. Didesoxi. Didesoxi, que no se alargue la cadena. ¿Lo hizo alguno mismo con algún proceso, o vos dijiste que en el organismo hay bases? No, esto es todo en un tubo de ensayo. Esto estás agarrando. No, Fue y le sacó el oxidril de esa base. sí, químicamente, y vos las comprás. Claro. Vas y las compras. O sea, Sanger la habrá hecho él, que era químico, y le hizo hacer a alguien, lo tuvo ahí toda la noche sacándole el oxidril o no poniéndoselo, ni idea. Químicamente creo que se le puede cortar el oxidrilo, la verdad ahora no me acuerdo, pero se pone en el tubo. Agarras un tubito que dice didesoxi ATP, pones el normal, polimerasa, todo lo compras y lo metes en el tubito. Ahora van a ver que igual está mucho más. Bueno, entonces tengo el tubito A, G, C, T, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Desnaturalizo eso, separo las cadenas de ADN y lo separo en un gel por electroforesis. Entonces, ¿qué me va a quedar en ese gel? Supónganse, el gel hago en una calle, siembro el tubito de A, en otra el de G, en otra el de C, en otra el de D. Siembro el de A y me va a tener esta cadenita que tiene 5 nucleótidos. ¿Dónde va a aparecer en el gel? Abajo de todo, ¿sí? Después está esta que tiene 6 nucleótidos, está en la calle de al lado, va a aparecer un poquito más arriba. La de 7 un poquito más arriba, ¿sí? La de 8 así, ¿sí? La más larga de todas es esta, que va a estar en el tubito de la G, ¿sí? Entonces yo corro eso y lo voy a ver así en un gel, ¿sí? Y entonces yo puedo ir deduciendo la secuencia acá en el tubito de la A, ¿sí? Voy a decir, bueno, la más chiquita se cortó cuando agregó una A, ahí había una A, ¿sí? Y voy escribiendo acá la secuencia que de abajo hacia arriba, A, T, G, T, C, ¿sí? Entonces me da la secuencia. ¿Esta es la secuencia que tenía el ADN que a mí me interesaba? No. ¿Por qué? Es la secuencia
secuencia de la foto. Esta es la secuencia de la que copió, pero si tengo esto, listo, lo paso y ya tengo la secuencia de que a mí me interesaba. ¿Sí? Bueno, claro, vos acá tenías la secuencia que a vos te interesaba, era esta, ¿sí? GCTA. Pero lo que corres en el gel, lo que se ve en el gel que estaba marcado es lo que se fue formando con este cebador marcado. Entonces lo que yo voy a ir diciendo A, T, C es el cebador unido a lo que se fue sintetizando, que es complementario a lo que a mí me interesaba. Pero bueno, ya si llegaron hasta acá, bueno, tienen T, A, C, es fácil sacar la secuencia. ¿Pero eso sería un orden o qué? No, esto es secuenciación de Sanger, método de Sanger. Northern era este. Claro, no, pero la corrida esa también es... La corrida es una corrida electroforética. Para que sea un Southern, porque es ADN, tendría que hibridizar con una sonda. Y en este caso no hacemos eso. En este caso, el primer que pusimos acá estaba marcado o fluorescente o con radiactividad. Entonces vos ya corre el gel, lo revelás con una plaquita y lo ves. Bueno, yo les traje acá una placa de una secuenciación. Fíjense, no sé si lo ven, se la pueden pasar si quieren, que hizo alguien del laboratorio que ya se fue a trabajar a otro lado ahora. Pero ven, están las 4 callecitas, ¿sí? Y bandita por bandita lo que se ve. O sea, no se ve tan fácil como ahí. Pero míralo si querés. Y pásenlo y después me lo devuelven. Fíjense que están los 4 tubitos, el de AGC, creo que hasta está él le escribió, eso será de hace 10 años. Siempre dependiendo de una sola secuencia. O sea, nosotros queremos, en este caso teníamos la secuencia esa, sí, digamos, molde, por decir, bueno, tenés tu primer y después empezás a leer. Pero es aleatorio el que se agreguen a la hora didesoxis. Como, no sé. a ver, te digo, te la contesto y si no era eso. Se agrega didesoxi como obtenés muchas moléculas iguales de tu ADN. Si tuvieras una, bueno, donde metió el didesoxi terminó y listo, vas a tener una bandita. Como tenés miles de esas moléculas de ADN, la chance de que en todas las adeninas, por ejemplo, metas un didesoxi existe, es alta. Claro, entonces vos metiendo en una secuencia, ponele 50 nucleótidos, en cada una de las A vas a obtener una secuenciación cada, tipo en esa marca que nos mostraste. Sí, pero no es cada una de las A, es todo en un mismo tubo. Sí, pero bueno, pero podés meter en cualquier... o sea, se puede Sí, va en todas las A vas a tener alguna... Sí. Distintos tamaños. Eso cuando se puso a punto el que lo inventó fue viendo, bueno, cuánto hay que poner de didesoxi para que tengas la chance de que en todas aparezca un didesoxi y que también en todas siga para poder llegar hasta el otro. Sí. La didesoxi se puede unir a todas las A, pero no se une exactamente a esa misma A, digamos. Claro, en cualquier sitio donde la polimerasa tiene que tomar una A y meterlo en la cadena, va a tener la chance de agarrar A desoxi, que son las normales, o didesoxi, que están en menor proporción. Entonces, en la mayoría va a agarrar A normales y en alguna, al azar, va a agarrar didesoxi. Claro, Es como un juego de probabilidades, sí. Vos dijiste que hay mucho ADN. Muchas moléculas de ADN, todas iguales. ¿Cómo conseguir eso? Bueno, ahora lo vemos un poquito más adelante. Pero se puede, sí, si no, con PCR. Con PCR haces un montón de secuencias o, sí. Bueno, entonces, eso pásenlo, es para que vean y que no es tan fácil de ver. ¿Sí? Con esto se pueden detectar mutaciones en una base. Agarro, creo que un gen está mutado en una persona, se extrae el ADN, se lo corta y esa parte que me parece que está mutada se secuencia. Bueno, ahora en realidad es todo mucho más rápido, ¿sí? Ahora existen secuenciadores automáticos que no están marcados con radiactividad, sino que están marcados, no sé si Nico les dijo esto ayer porque tiene fluorocromo en todo lo que es de luz, microscopio. ¿Se los dijo también? No. Ah, bueno.
Entonces se hace con fluorocromos. Tengo los didesoxi ATP marcados de verde, los GTP de rosita, el otro rojo y el otro azul. Y en lugar de hacer, tengo dos opciones: o hago el método clásico, que en un gel corro cada tubito en una calle como esto, simplemente que es con fluorescencia, o directamente se usa una máquina secuenciadora que hace como una electroforesis en un capilar y va separando las moléculas por tamaño, ¿sí? Y a medida que van saliendo en el detector va viendo verde, rojo, azul y lo va graficando. Y entonces yo así tengo la secuencia del fragmento ese de ADN, ¿sí? De hecho esto ahora no sé porque, bueno, con el dólar y todo eso, pero hasta hace, no sé, 2 años quería secuenciar algo, se ponía en un papelito el ADN, porque el ADN se puede poner un papelito de filtro y es re estable porque tiene esa doble hélice, ¿sí? Y se mandaba a Corea a secuenciar. O sea, uno pedía la secuenciación de un fragmento, venía una motito acá, ¿verdad? Y en una semana te mandaban el archivo así como este acá de la secuencia que te interesaba. O sea, mucho más rápido que hacer todo eso, pero bueno, también más caro, obvio, ¿no? Bueno, ¿hasta acá entendieron? Esto es cómo se secuencia. Ahora nos metemos ya en la parte difícil, que es, difícil, pero también es más entretenida, ¿sí? Que es la clonación. Bueno, ¿qué es clonar? Ya me lo habían dicho al principio de la clase, ¿no? ¿Cómo? Obtener muchas copias de una molécula de ADN, o en lo que dice ahí. O hacer muchas células genéticamente idénticas, porque yo puedo clonar células, puedo clonar moléculas de ADN, o puedo clonar un organismo entero, ¿sí? Puedo clonar una vaca, o un caballo, o... Vieron, ahora se usa clonar, o sea, hay empresas que clonan caballos de carrera. Si un caballo de carrera es muy bueno, listo, lo clono y listo. Bueno, o sea, se podrían clonar humanos tranquilamente. Bueno, ¿cómo se clona algo? Hay 2 formas, ¿sí? ¿Cómo se clona algo? No. ¿Cómo se clona? Ahora nos metemos en clonar ADN, todo lo otro lo dejamos para la clase que viene, que es más así de cosas transgénicas y todo eso. Vamos a clonar ADN. ¿Cómo se hace? De 2 maneras. Uno es insertar ese ADN en un plásmido, ¿vieron? Como les mostré al principio de la clase. Y ese plásmido lo meto en una bacteria, esa bacteria se duplica, y como el plásmido se duplicaba también cuando se duplicaba el ADN genómico de la bacteria, se duplica ese plásmido y se clona el ADN. Y la otra método es por la reacción en cadena de la polimerasa, que es la PCR, que ahora todos conocen porque ya pasó la pandemia. Antes no sabían qué era, ahora todos saben lo que es una PCR, hasta cualquiera que lo parase en la puerta sabe lo que es la PCR. Pero no saben molecularmente qué pasa, ¿sí? Que es lo que ustedes tienen que saber. PCR lo vamos a ver bien en detalle en el taller, así que yo acá les voy a dar como las bases para que vean más o menos. ¿Saben qué es la PCR? ¿Cómo es? No sé, no saben ni saben. Bueno, la reacción en cadena de la polimerasa se basa en, bueno, tengo un ADN doble cadena, ¿sí? Ese ADN que yo quiero duplicar se separa a temperatura alta, ¿sí? 94 grados, se separan las 2 hebras y se agregan unos cebadores. Esto también es todo en un tubito de ensayo que yo agrego, así lo compro y lo agrego, ¿sí? Agrego unos primers, ¿sí? O cebadores, ¿sí? Que uno se va a unir acá, en este extremo, ¿sí? 5' de la secuencia que quiero amplificar, y otro se va a unir en este extremo 5' de la secuencia complementaria, ¿sí? Entonces, para que se unan estos cebadores, para que hibridicen, ¿sí? Yo bajo un poco la temperatura. ¿Se acuerdan que yo les mostré que el ADN se separaba? Bajo un poco la temperatura y esos primers se pegan, ¿sí? Además, ahí en el tubito hay polimerasa y hay DNTPs, todo, ATP, GTP, CTP y TTP normales, ¿sí? Pongo en el tubito. Subo un poquito la temperatura y empieza a actuar la polimerasa, ¿sí?
y empieza a sintetizar la polimerasa en sentido 5'3', y acá también 5'3'. Entonces voy a obtener una copia a partir de este cebador y otra copia a partir de este cebador, ¿sí? ¿Qué va a pasar después? Terminó de sintetizarse acá la polimerasa, de sintetizarse la cadena por medio de la polimerasa. Vuelvo a calentar a 94 grados, entonces se separan las cadenas de nuevo, bajo la temperatura de nuevo, se vuelven a unir primers y la polimerasa empieza a actuar, ¿sí? Y al cabo de muchos ciclos tengo todas estas moléculas de ADN que son idénticas a esta molécula original, ¿sí? Como se van haciendo ciclos de aumentar la temperatura, bajar, aumentar, bajar, si yo tuviera una polimerasa de una bacteria que vive a 37 grados, cada vez que suba a 94 se desnaturalizaría esa polimerasa, dejaría de actuar y yo tendría que en cada ciclo agregar enzima, ¿sí? Que primero sería carísimo y segundo tendría que estar abriendo el tubito en cada ciclo. Para evitar eso, la persona que se le ocurrió esta técnica se valió de un descubrimiento que se había hecho de bacterias extremófilas. Sí, bacterias extremófilas son bacterias que viven en condiciones extremas o alejadas de los 37 grados, de una condición osmolar. Son bacterias que por ahí, no sé, una bacteria que crece en la Antártida es extremófila, ¿sí? Crece a bajas temperaturas. Entonces, todas sus enzimas y todos sus mecanismos moleculares van a estar adaptados a la baja temperatura. Y acá se descubrió una bacteria que se llama Thermus aquaticus en un geyser que tiene aguas a temperaturas casi de 100 grados. Una vez fue un investigador a pasear ahí por el parque, en la charla que les daban dijeron que los colores raros eran por bacterias que crecían ahí. A él le pareció raro que crezcan a esa temperatura y empezó un proyecto y fue a tomar muestras y ver qué bacterias crecían ahí y descubrió esta bacteria. Y a otro se le ocurrió dijo, si esa bacteria vive a 95 grados debe tener una polimerasa que resiste altas temperaturas, entonces se la tomaron esa polimerasa y se empezó a usar para hacer la PCR. Entonces se cierra el tubito y se sube, baja la temperatura sin que a la polimerasa se le afecte su actividad. Si ven que son todas cosas tomadas de la naturaleza que ya existían, ¿sí? Bueno, ¿entendieron PCR más o menos? Después hay consideraciones que lo van a ver en el taller, ¿sí? Cómo tienen que ser esos primers para que cuando baja la temperatura se unan los primers acá y no se vuelvan a unir las moléculas originales, ¿sí? Tiene que haber primers en mucha cantidad y además esos primers, ¿se acuerdan cuando les hablé del TM? Que variaba, el TM iba de 70 a 100 grados dependiendo de la composición de GC. Si yo hago primers todos de adenina timina, voy a tener que bajar mucho la temperatura para que esos primers se peguen y entonces antes de que se pegue el primer se van a volver a unir estas dos cadenas. Entonces los primers tienen que tener un alto contenido en GC, entonces cuando bajo la temperatura ya llega a 60 grados se unen los primers que tienen alto GC porque tienen su temperatura de melting más alta. ¿Sí? Sí. ¿Extrae esa polimerasa de la bacteria? Sí. ¿Tendría que marcarla con un cromo? No. ¿Y cómo? No, eso se sacan, en ese momento se sacaron todas las proteínas de la bacteria, se corrieron en un western, se identificó cuál era, o con la actividad, midiendo la actividad. Por ahí pusieron distintos extractos de la bacteria con DNTPs marcados y vieron en cuál polimerizaba, dijeron está acá la polimerasa y van purificando así hasta que se quedan con la polimerasa. Ahora se sintetiza en el laboratorio, se sabe la secuencia y se hace la síntesis de aminoácidos y se crea esa polimerasa. ¿Hasta cuándo sintetiza la polimerasa en cadena? O sea, ¿era ciclos de calentarse? Claro, hasta acá, hasta que termina la cadena. Vos cuando vas a hacer la PCR, o sea, la primera, tenés un fragmento de ADN largo y vos querés amplificar esta parte,
se separaron esas dos cadenas y la polimerasa sintetiza hasta que en un momento pierde eficiencia y se suelta, pero después ya cuando tenés pedacitos cortos sintetiza hasta el final y se suelta porque se terminó la molécula, ¿ves acá? Después de estos ciclos acá tenés una moleculita que es solamente la secuencia delimitada entre los primers. ¿Sí? Bueno, igual esto lo van a ver bien en el taller. Acá lo que sí, yo puedo amplificar una secuencia de ADN que puedo no conocerla toda, pero sí o sí que tengo que conocer la secuencia de los extremos, ¿sí? Para poder sintetizar esos primers y ponerlos. Bueno, vamos a avanzar porque si no... es hasta las 2, ¿no? Bueno, yo les dije que se podía por PCR o por medio de meter el ADN en un vector. Un vector, ¿qué es un vector? ¿Les suena la palabra vector de otro ámbito? ¿El vector de qué? A ver. No, de matemática y física no, que eso es una... No. ¿El vector del dengue, por ejemplo? ¿Cuál es? El mosquito. ¿Por qué? ¿Qué hace el mosquito? Lleva y trae. Te lleva de uno que tiene dengue, te lleva el virus a otro que no tenía dengue y va a tener dengue, ¿sí? El vector es algo que transmite, ¿sí? En este caso el vector va a ser son elementos genéticos que se autorreplican y que permiten incorporar ADN y que después llevarlo a otra célula, ¿sí? Ese mismo ADN. Los vectores hay varios tipos, ¿sí? Hay virus, hay plásmidos, cósmidos, cromosomas artificiales. Cuando hay que meter un ADN muy grande se usan esos cromosomas artificiales, pero nosotros nos vamos a centrar en los plásmidos. Los otros se los nombro nada más por si leen en algún lado que existen. Sería también otro vector, pero nos quedamos con los plásmidos, que son los que les presenté al principio de la clase. Bueno, este es un vector plasmídico que es una molécula circular de ADN autorreplicativa, que se descubrieron en bacterias, ¿sí? Cuando se las descubrió en bacterias se vio que tenían un origen de replicación, ¿sí? Separado del genoma de la bacteria para poder dividirse, ¿sí? Así cuando la célula se dividía, también cada bacteria que surge de esa división va a tener su plásmido. Si alguien se va, cierre la puerta, por fin, ¿sí? Entonces, ese plásmido tiene un origen de replicación. Estas son secuencias que los plásmidos tienen que tener sí o sí. Una manera de seleccionar que esa célula adquirió un plásmido, ¿sí? Va a ser, tienen que tener un gen de selección, que ahora vamos a ver qué es, y tienen que tener una región donde se va a agregar el ADN que nos interesa. ¿Vieron cuando les hablé del plásmido que lo podía cortar, que se abra y meter el ADN que a mí me interesaba? Bueno, para cortarlo a los plásmidos que utilizamos en investigación, tienen una zona que se llama poliligador o polilinker, ¿sí? Que es la zona donde se va a agregar el ADN que queremos clonar. Y es una zona del ADN que tiene las secuencias de corte de un montón de enzimas de restricción, ¿ven? Una al lado de la otra. Entonces, si yo en mi laboratorio tengo EcoR1, incubo este plásmido con EcoR1 y se va a cortar, porque me fijé acá que tenía el sitio de corte, ¿sí? Si se me terminó la EcoR1 o por otra razón que ahora vamos a ver, quiero usar otra enzima, uso BAMH1, tengo el sitio de corte, ¿sí? Los plásmidos se compran comercialmente, ¿sí? Vienen en un papelito, se les pone un poco de agua o buffer y ya quedan en solución, ¿sí? Y cuando uno compra un plásmido, en el inserto que viene, les dice todas las características, toda la secuencia de ese plásmido. Entonces tengo un vector plasmídico, ¿sí? Lo corto con una enzima de restricción. Corto a mi fragmento que yo quiero clonar con la misma enzima de restricción en los extremos, ¿sí? Y entonces lo voy a unir, ¿sí? Con la ligasa y voy a tener un plásmido recombinante. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. ¿Podrías, repetir lo de los extremos? Sí, tengo que cortar al plásmido y al ADN que a mí me interesa
en los bordes tengo que cortar al ADN. Si corté el plásmido con eco R1, el ADN que me interesa con eco R1 para que queden esos extremos cohesivos y se vuelva a unir y tenga chances de que este plásmido incorpore el fragmento de ADN recombinante. Ok, entonces ¿es la enzima que está en los bordes o el gen para la enzima? No, en los bordes está la secuencia que es reconocida por la enzima. Esa secuencia palindrómica ATT que dije al principio. Claro, ven, se va complicando, pero no importa porque el lunes lo podemos retomar. Una pregunta que no me quedó muy clara. El polihídrado, dijiste que es la zona del vector donde se corta. Sí, o sea... Pero ahí, claro, por eso en esa misma zona están sería la secuencia para todas las enzimas. Claro, son las secuencias que reconocen. Claro, eso hace que después el vector se corte por ahí. Claro. Porque vos usás una enzima, son secuencias reconocidas por la enzima. Claro, las que les di al principio, vieron que les mostré la de eco R1 es GATT, la de sal era otra, que están en un cuadrito. Se ponen todas una al lado de la otra, como vos usás lo que querés. Entonces ahí se va a abrir el plásmido y ahí metés tu ADN. Bueno, ¿qué pasa? Va a haber... bueno, se inserta el ADN en el plásmido, ¿sí? La eficiencia de esto no es del 100%, que todos los plásmidos que se abrieron van a incorporar el ADN que a mí me interesa, ¿sí? ¿Sí? Eso no es del 100%. Entonces yo voy a tener dos poblaciones de plásmidos, el plásmido vacío, ¿sí? Y el plásmido que a mí me interesa recombinante. ¿Me siguen? Bueno. Pero una consulta, ¿por sí. qué se volvería a unir? Porque son moléculas chiquitas de ADN que están sueltas y se van a terminar volviendo a unir. O sea que ahí tendría extremos cromos. No, cohesivos, porque cortaste con eco R1, suponen. Le queda el plásmido abierto, pero con dos colitas monocatenarias complementarias que se va a volver a cerrar. Igual todo eso se lo favorece con buffers y cosas para que y con la concentración que hay del plásmido y demás. Entonces voy a tener el pedacito de ADN, voy a tener el plásmido recombinante. ¿Qué voy a hacer? Ese plásmido recombinante se lo voy a agregar a bacterias, ¿sí? Que son bacterias que tienen capacidad de aceptar fragmentos de ADN externos, ¿sí? Se llaman bacterias competentes, que se las hace competentes con cloruro de calcio. Entonces, esas bacterias, ese plásmido se incorpora a las bacterias, ¿sí? Se las incuba juntos y tratamos de que se los incorpore. ¿Cómo? Con cloruro de calcio, pulsos de calor, con soluciones que desestabilizan la membrana de la bacteria. Entonces queremos favorecer que el plásmido externo, la bacteria se trata de defender de eso, pero nosotros forzamos que a cierta proporción de esas bacterias, no sé, una en 10.000 va a tomar un plásmido, ¿sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Una bacteria en unas cuantas va a tomar el plásmido, ¿sí? ¿Cómo voy a reconocer de todas las bacterias que tengo ahí en el Erlenmeyer cuál tomó el plásmido y cuál no? Ahí entra en juego el gen de selección que tiene el plásmido, ¿sí? El gen de selección es un gen que codifica para alguna característica que me va a permitir distinguir a las bacterias que incorporaron el plásmido de las que no lo incorporaron. En este caso el caso más común de plásmidos para insertar en bacterias, tienen resistencia a la ampicilina. O sea, es un gen que codifica para una enzima que se llama beta-lactamasa, ¿sí? La ampicilina es un tipo de antibiótico beta-lactámico, ¿sí? Que tiene un anillo beta-lactámico, ¿sí? Que es un anillo como de 4 carbonos, ¿sí? Entonces, si la bacteria incorporó el plásmido y yo las incubo en unas plaquitas con ampicilina, las bacterias que no incorporaron el plásmido se van a morir porque el antibiótico las mata, ¿sí? Entonces no van a proliferar, no van a crecer en esa plaquita.
Las bacterias que sí incorporaron el plásmido van a crecer en esa ampicilina y se llaman bacterias transformadas, ¿sí? Quiere decir que se transformó, ¿sí? Se agregó un ADN externo, ¿sí? Esto se ve así, ¿sí? ¿Ven esta plaquita que tiene puntitos? ¿Sí? Esas son bacterias que incorporaron el plásmido, pudieron resistir a la ampicilina, proliferaron y se generó ese puntito que es una colonia de bacterias. Ese puntito viene todas de una sola bacteria, o sea que son ¿qué? Clones. Todo lo que está ahí son clones de una sola bacteria. Entonces esas bacterias tienen el plásmido. Yo sé que sí o sí tienen el plásmido porque resistieron a la ampicilina. Todas las que se murieron no tenían el plásmido. Acá les muestro una foto de esta plaquita. No tiene ampicilina, fíjense todo lo que creció, se ve todo tapizado de bacterias, ¿sí? Es un control para ver que las bacterias que usé estaban vivas, ¿sí? Porque por ahí puede pasar, uy, las quemé todas y no crecieron por algo que hice mal. Entonces hago ese control con un medio no selectivo, no tiene ampicilina, entonces las bacterias crecen. Pero cuando pongo ampicilina, solo crecen las que tenían el vector plasmídico. Ojo que pueden tener el plásmido que a mí me interesa, el recombinante o el no recombinante, pero bueno, eso es aparte, ¿sí? Entonces, estas bacterias que crecieron en una colonita son clones. Después, ¿qué se hace? Se toma ese clon, ese puntito blanco que se veía, con una anza, así, y se mete en un Erlenmeyer con un tubo de cultivo, se dejan ahí las bacterias creciendo toda la noche y tengo una cantidad extraordinaria de ese plásmido con el pedazo de ADN clonado que a mí me interesaba. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se complicó? Bueno, como les dije, la transformación no es para nada eficiente, no es que siempre se van a transformar, pero tengo tantas bacterias que algunas se va a transformar y la ligación tampoco es 100% eficiente. Bueno, entonces, ¿qué puedo hacer con esto que yo sé de las bacterias y que puedo meterles un pedazo de ADN que no era de ellos? Yo podría agarrar el ADN de un organismo, de una levadura o de un gusano, sacar todo el ADN, cortarlo con enzimas de restricción, meter cada uno de esos fragmentitos en un plásmido distinto y tener clones de bacterias que tienen representado todo el genoma de un organismo. Eso se llama tener una biblioteca de ADN genómico, ¿sí? Porque tengo distintas bacterias que tienen todo el ADN genómico de un organismo. Después ese ADN que tiene cada bacteria se podría secuenciar, por ejemplo, y tendría todo secuenciado un genoma. Como el ADN genómico es muy grande, por ejemplo, si yo quisiera estudiar todo el ADN genómico de un ser humano, sería muy difícil porque tendría que tener un montón de clones de las bacterias para tener representado el ADN en todas las bacterias, y además la chance de que en esos clones entre un gen entero, como en eucariotas tenemos exones, tenemos un montón del porcentaje del genoma que no codifica para nada. Es como poco eficiente poner a estudiar los genes haciendo una biblioteca de ADN genómico, ¿sí? Porque gran parte, fíjense acá, 1% de todo el cromosoma tiene 4 genes, el resto es toda secuencia que no codifica para nada. Entonces lo que se puede hacer es una biblioteca de ADN copia. ¿Saben lo que es el ADN copia? O cDNA, que es en inglés. Es tomar de una determinada célula todo el mensajero copiarlo por complementariedad a ADN y tener eso, una copia de los mensajeros que había en una célula en un momento determinado, pero en ADN, ¿sí? Ahora se los explico en detalle. Se toma un tejido, ¿no? Acá dice, por ejemplo, cerebro. Se rompen las células, se purifica el ARN mensajero y voy a tener todos los mensajeros de ese tejido, del cerebro. Todos los mensajeros van a tener colas de poli A, ¿sí?
Entonces, si yo pongo un cebador que es poli-T, ¿sí? Se va a unir a todos los mensajeros ese cebador. Ese cebador después con una transcriptasa inversa, que la transcriptasa inversa ¿qué hace? Copia de ARN a ADN. Va a ir copiando, como molde tiene el ARN y va a ir sintetizando el ADN, ¿sí? Complementario al ARN, ¿sí? Después se degrada con RNasa el ARN que sirvió de molde y se sintetiza con una polimerasa una secuencia complementaria, ¿sí? Entonces tengo una copia del ARN mensajero hecha en ADN, ¿sí? Que el ADN es mucho más estable. Y voy a tener hecho eso para cada uno de los mensajeros que se estaban expresando en el cerebro en ese momento. Entonces tengo una biblioteca de todos esos mensajeros que había. Se llama una biblioteca de cDNA. Ahora, ¿qué hago? Con esa copia en cDNA, miren lo que se le puede hacer. A esta copia, que es la copia de la secuencia codificante de un gen, ¿sí? Si yo quisiera producir una proteína, ahí tengo toda la información. Ya no tiene intrones, ya no tiene secuencias que no codifican para nada. Es el mensajero copiado. Se le puede agregar en los extremos, con la ligasa, secuencias que son reconocidas por enzima de restricción. ¿Ven? Acá se le agrega a un extremo una secuencia que reconoce EcoR1 y al otro extremo una secuencia que reconoce EcoR1. Entonces, después, ¿qué hago? Incubo esa molécula con EcoR1. ¿Qué va a hacer EcoR1? Cortar donde encuentre esa secuencia. Entonces vamos a cortar y se generan los extremos cohesivos, ¿sí? Voy a tomar el plásmido también, acá tenemos el plásmido, lo corto también con EcoR1, voy a tener acá los extremos cohesivos y voy a hacer que se una el plásmido con estas secuencias de cDNA. O sea, lo que les mostré antes es lo mismo, ¿sí? Pero voy a tener... lo voy a hacer esto con la mezcla de todos los cDNA de ese tejido que había tomado originalmente y voy a lograr tener clones de células, o sea, clones de bacterias, que cada una tiene un plásmido con un cDNA correspondiente a un mensajero que se expresaba en ese tejido. ¿Se entendió? Bueno, esto es lo que se llama una biblioteca de cDNA. Ahora, no sé si, bueno, les digo esto más. Los vectores plasmídicos, hasta ahora les hablé de Escherichia coli, ¿sí? Pero se fueron modificando estos vectores para que sirvan también para clonar, por ejemplo, secuencias en levaduras. Entonces, al vector original, ¿sí? Ven que tiene el origen de replicación, el poliligador, la resistencia a ampicilina, se le agregaron secuencias para que sirvan para usarlo tanto en procariontes como en eucariontes. ¿Sí? O sea, el vector sería como el ADN de la molécula de la bacteria procarionte, digamos. Sí, el vector es el plásmido, ese que existía en bacterias, que se toma y se lo modifica para usarlo para multiplicar. Cuando la bacteria se divide en unas horas, se multiplica millones de veces. Entonces vos vas a tener millones de copias del ADN que hayas metido en ese plásmido. Pero digo, nosotros no tenemos plásmidos porque nuestro ADN es distinto. No tenemos plásmidos nosotros, no. Lo que sí se puede hacer es células cultivadas de mamífero, meterle plásmidos. Que ahora lo vamos a ver ya el lunes, porque ahora no vamos a llegar a eso, pero... y este vector tiene este gen de resistencia. ¿Entendieron lo del gen de resistencia? Que le da resistencia, es para distinguir las bacterias que tomaron el plásmido de las que no. Este vector se puede usar también en eucariontes, se puede usar para clonar genes más grandes en levadura. Entonces tiene este gen de selección para levadura que se llama URA3, ¿sí? Que permite a la levadura
codifica para una enzima que le permite a la levadura sintetizar uracilo. Entonces, yo meto este plásmido en una levadura que normalmente no puede sintetizar uracilo, la hago crecer en un medio sin uracilo, entonces solo va a vivir la que lo pueda sintetizar, que va a ser la que tenga el plásmido. Es otra manera de seleccionar las células que incorporaron el plásmido. Y después tiene esto que es un origen de replicación eucarionte y un centrómero que es para la segregación, para que se separe cuando se dividen esos plásmidos, cuando se duplique, para que se separen en dos. Este se los doy porque está en el libro, ¿sí? Lo llama vector lanzadera, shuttle, como algo que va que permite ir de eucariontes a procariontes. Ven que tiene secuencias de ambos tipos. Ahora en la actualidad los plásmidos se compran también a empresas. Ahora vamos a ir con vector. Bueno, les doy una cosita más y terminamos, ¿sí? Profe, ¿qué era el ARS? ¿A qué correspondía? Esto es el origen de replicación en eucariontes. En estos plásmidos, fíjense que yo hasta ahora les hablé que es para clonar ADN, ¿sí? Pero no puedo, me sirve solo para ver las secuencias del ADN, pero no puedo expresar proteínas, ¿sí? Que si yo quisiera meterle a un plásmido una secuencia de ADN copy, ¿sí? O sea, la copia del ADN, ¿sí? Tiene toda la secuencia para una proteína. Yo podría hacer que esa proteína se exprese, ¿sí? En la célula que no la expresaba, ¿sí? Ese es uno de los grandes logros del ADN recombinante. ¿Qué le faltaría a este plásmido para que exprese una proteína, para que se pueda expresar? ¿Qué necesita un gen para que se exprese? ¿Tener qué? Un promotor. Entonces surgieron los vectores plasmídicos de expresión, que fíjense, tienen lo mismo, el ORI, ¿sí? El origen de replicación, el marcador de selección de resistencia a ampicilina, tiene acá el poliligador, ¿sí? Y tiene acá un promotor que permite que la polimerasa se una ahí y empiece a transcribir y a copiar ese ADN para transformarlo en ARN mensajero y que luego se produzca la proteína. De esta manera yo puedo como engañar a las bacterias, a las levaduras o a las células a las que le incorporo el plásmido, y acá en esta secuencia, en el poliligador, ponerle la secuencia que a mí se me ocurra. Lo primero que se logró fue hacer la insulina humana en bacterias, o sea, en un plásmido bacteriano se puso con el poliligador, se cortó y se puso la secuencia del cDNA de la insulina humana. Entonces la gente que era diabética no necesitaba usar insulina porcina, que se usaba, que tiene 2 aminoácidos de diferencia y a la larga producía reacciones de rechazo inmunológica, ¿sí? O como hace muchísimo tiempo que se sacaba del cadáver, ¿sí? Se purificaba insulina para darle a los diabéticos, ¿sí? Entonces se obtiene en ese Erlenmeyer que yo le mostré, que se duplican las bacterias un montón durante la noche, grandes cantidades de insulina humana, pero que la produjo una bacteria. Por eso digo que es como que se la engaña a la bacteria, porque se usa toda su maquinaria para producir una hormona humana. Después esas bacterias se bajan por centrifugación, se sacan las proteínas y se purifican las proteínas en una columna o con diversos métodos. Fíjense que el vector plasmídico de expresión, esperen porque esto siempre lo tomamos, tienen que saber lo fundamental que tiene que tener, aparte de lo que tenía el de clonación, es el promotor, ¿sí? Además tiene secuencia de inicio de la traducción, fíjense que tiene secuencias de cola poli A, ¿por qué? Para hacer el mensajero, para hacerle la colita de poli A al mensajero. Y fíjense esto que dice etiqueta peptídica, que es, permite, yo voy a meter acá en el poliligador, supónganse la secuencia de la insulina, ¿sí? Y pegado una colita de muchos aminoácidos histidina, ¿sí? ¿Eso para qué se usa? Para después purificar las proteínas que produjo la bacteria, las proteínas recombinantes,
con esa colita de histidina que se pasa por una columna de níquel que se une a las histidinas. Entonces hago que produzca la bacteria toda esa proteína y después la purifico fácilmente en una columna porque le puse esa etiquetita, ¿sí? Esa etiqueta puede ser de muchos tipos, ¿sí? Vamos a dejarlo para el lunes, pero por ejemplo le puedo poner ahí detrás de la secuencia que a mí me interesa, la secuencia de la GFP que les dijo Nicolás ayer en el plásmido. Entonces voy a tener la proteína mía unida a la GFP. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Seguir esa proteína dentro de la célula con la célula viva porque va a estar floreciendo, ¿sí? Entonces vamos a dejar acá